Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Aquí nos vamos conectando en este encuentro de su cenáculo, porque este cenáculo, esta experiencia de encuentro comunitario, de oración, reflexión y formación, es pedido por el Señor. Y cada uno de estos encuentros, todos los lunes, serán una experiencia en la que estaremos todos juntos compartiendo la palabra de Dios o un tema de formación especial que tengamos y que queramos juntos compartir. Aquí estaremos en este espacio para que juntos nos encontremos y, como lo decíamos el lunes pasado, 31 de octubre, en el que iniciamos este camino que juntos vamos a hacer, la idea es que todos los lunes a esta misma hora nos podamos encontrar, nos podamos conectar y unir en oración, porque eso es lo que está pidiendo el Señor en este tiempo. Está pidiendo que oremos. Es necesaria la oración. Es necesaria la oración, y por eso el tema que hoy vamos a tocar, vamos a tratar, es precisamente ese. Es el tema de la oración. Cuando un pueblo, como vieron allí en la imagen que está de invitación en el canal de YouTube que quisimos colocar allí, cuando un pueblo alaba a Dios, suceden cosas, y vamos a mirar un poquito la importancia de la oración y la importancia de la vida en comunidad y de la oración en comunidad para lograr ganar en victoria todas las batallas que se nos presentan en la vida. Entonces, por eso, sin más, les invito para que iniciemos este espacio, iniciemos esta noche de oración, esta noche también, ¿por qué no?, de vigilia, esperando también que el Señor nos acompañe en este tránsito de este día a la noche y de esta noche al siguiente día, en el que no sabemos, solo Dios conoce, pero confiamos en Él que habrán muchas bendiciones. Por eso, queridos hermanos, ya con los que están conectados y con aquellos que verán este video, este encuentro de su cenáculo en otro momento, les invito para que desde ya entonces nos pongamos en oración y en sintonía con el Espíritu Santo de Dios. Por eso les invito para que en este momento, allí donde está, nos pongamos en presencia de Dios. Si de pronto hay ruido a su alrededor, que es normal porque cada uno está en sus casas, o estamos quizás en el trabajo, en el lugar en el que estemos, allí donde estamos, vamos a disponernos para entrar en dinámica de oración y reflexión. Por eso, invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad esta noche y digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a orar, hermanos. Todo cenáculo de oración, todo cenáculo es lugar de oración. Todo cenáculo es lugar en el que Dios se revela, se manifiesta, y por eso vamos a orar esta noche y vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo, porque todo cenáculo es experiencia de Pentecostés. Y vamos a decir: ven Espíritu Santo. Allí donde estás, dile: ven Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo de Dios. Ven en este momento y toma mi corazón. Toma todo mi ser. Toma todo lo que soy, oh Santo Espíritu de Dios, y lléname de la fuerza y el poder de Dios, para que este espacio, este momento que le queremos dedicar a Dios Todopoderoso, sea guiado por ti, oh Santo Espíritu de Dios, que podamos aprender, que podamos estar como esponjas para absorber todo lo que tú nos quieras dar y regalar esta noche, oh Santo Espíritu de Dios. Y por eso te decimos: Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo de Dios, ven con tu fuego abrasador, con tu fuego que quema el alma y el interior, pero que no consume, que quema en el amor de Dios, que quema en la pasión del cielo, que nos mueve todos los días y a cada instante a estar en lógica del amor, a estar en lógica de la misericordia, la compasión y la justicia. Ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios, libéranos. Ven Espíritu Santo de Dios, sánanos.
Ven, Espíritu Santo de Dios, y llénanos del amor, de la presencia poderosa del Padre, de la presencia poderosa del Hijo y de tu presencia, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de amor, ven con tu fuego abrasador. Ven, Espíritu Santo de Dios, y llénanos. Tómanos, que todo nuestro ser, que todo nuestro corazón, que todo el espacio en el que estamos sea lleno por ti, por tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Les invito, queridos hermanos, para que sigamos pidiendo la presencia del Espíritu Santo, y en este pedir la presencia del Espíritu Santo, les invito para que asimismo también nos unamos con esta canción y oremos juntos a Dios, pidiendo que el Espíritu Santo de Dios se manifieste con poder en nuestra vida. Por eso les invito para que escuchemos esta canción y nos dejemos también guiar en oración con esta canción que vamos a escuchar en este momento. Ven, Espíritu, renueva mi interior. Tú eres el agua viva, gracia bendita, mi Dios. Tú eres mi fortaleza, mi alegría, eres amor. Ven, Espíritu, apacienta mi corazón. Ven, Espíritu, renueva mi interior. Manifiesta con poder tu actuar aquí en mi corazón. Manifiesta con poder tu actuar aquí en mi corazón. Manifiéstate, 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 oh Santo Espíritu. Manifiéstate, manifiéstate. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de amor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de amor. Ven,
como decía la canción, vamos a decirle al Espíritu Santo: manifiéstate con poder, Espíritu Santo, manifiéstate con poder. Manifiéstate con poder en nuestra vida, Espíritu Santo. Porque si sabemos, oh Santo Espíritu, que tú te manifiestas, cuando tú te manifiestas, Espíritu Santo, lo sabemos porque así lo hemos aprendido del Señor Jesús. Cuando tú te manifiestas, todo es nuevo y empezamos a ver la vida con ojos nuevos, oh Santo Espíritu, porque tú todo lo haces nuevo. Porque tú, oh Santo Espíritu, eres la novedad del cielo. Y tú, Espíritu Santo, infundes en nuestro espíritu el deseo de hacernos nuevos, de ser odres nuevos, vasijas nuevas, donde la gracia de Dios llegue hasta nosotros, nos tome, nos rebose y nos transforme completamente, y que podamos nosotros también, oh Santo Espíritu, con tu novedad, contagiar al mundo de la novedad de Dios. Porque este mundo ciertamente está contaminado por el mal, y cuando el mal contamina, envejece, arruga, daña, adultera. Por eso, Espíritu Santo de Dios, haznos nuevos, oh Santo Espíritu de Dios. Haznos nuevos, Espíritu Santo. Haznos nuevos en la novedad de Cristo. Haznos nuevos en la novedad del amor. Haznos nuevos en la novedad tuya, oh Santo Espíritu de Dios, para ser cristianos que lleven la buena nueva de Cristo a todos los lugares. Buena nueva que todo el tiempo se renueva, se actualiza en Cristo Jesús, porque nunca, oh Dios, tu mensaje y tu palabra queda envejecida por el tiempo, sino antes bien en el tiempo se hace cada vez más nueva, y tú, oh Santo Espíritu, nos enseñas y nos ayudas a caminar en esa novedad y a encontrar en nuestro interior la novedad que solo viene del cielo para comunicarla al mundo, porque hoy el mundo necesita de novedad, hoy el mundo necesita de personas que sean como niños. Por eso el Señor nos dice a cada uno de nosotros en su palabra: nadie que no se haga como estos, como los niños, heredará el reino de los cielos. Porque en la novedad tuya, Señor, podemos encontrarnos y ser cada uno de nosotros como esos niños que tú quieres que seamos, para que podamos gozar de la presencia poderosa del Espíritu de Dios aquí, ahora, para que podamos saborear los dones y las gracias tuyas, oh Santo Espíritu, en este ahora, en este presente, en estos tiempos que verdaderamente son últimos. Por eso, Espíritu Santo, tú presente ahora, en este instante con nosotros. Tú, oh Santo Espíritu de Dios, que estás aquí y que nos haces sentirte en nuestro interior, en ese movimiento que tú, oh Santo Espíritu, sabes regalarnos y hacer y ser en nosotros. Te damos por eso las gracias, Espíritu Santo, porque en este momento cada uno de nosotros está experimentando ese movimiento, ese poder, está experimentando a Dios en su interior, porque el Espíritu Santo es Dios. A veces pensamos que conocemos al Espíritu Santo, pero no le conocemos en realidad. Porque si conociéramos al Espíritu Santo de Dios, también fuéramos o seríamos conscientes de su actuar en nosotros. Seríamos conscientes de su presencia en nuestras vidas, pero no somos conscientes. No somos conscientes del Espíritu Santo, de quién es, de su presencia siempre presente, de la presencialidad en la que nos introduce para poner a Dios delante de nosotros, para poner a Dios primero en nuestra vida, como lo hizo Jesús. Bendito seas, Espíritu Santo. Gracias, porque a través de ti, oh Santo Espíritu de Dios, esta comunidad de su cenáculo y que está congregada y reunida aquí hoy en su cenáculo, tú, oh Santo Espíritu de Dios, nos has traído, nos has congregado. Tú, oh Santo Espíritu de Dios, has provocado en nosotros que esta experiencia se realice y has convocado a todos los que estamos aquí conectados y a todos los que estamos viendo en otro momento por las dificultades del horario, del trabajo, en fin.
Tú, oh Santo Espíritu, nos llamas y te damos gracias, porque por gracia de Dios podemos responder a tu llamado, oh Santo Espíritu, que eres Dios en nosotros. Bendito seas, alabado seas, Espíritu Santo. Hoy te damos a ti y en ti damos la gloria al Padre, damos la gloria al Hijo y a ti, oh Santo Espíritu, todos los honores, las alabanzas y toda nuestra adoración a ti por los siglos de los siglos. Amén. Y para el día de hoy, queridos hermanos, en este encuentro de su cenáculo, porque este cenáculo no es de la comunidad de los servidores de los últimos, no es de una persona en particular, no. Este es su cenáculo. Este es el cenáculo del Señor. Este es el cenáculo del Espíritu Santo que nos ha movido a encontrarnos ahora, en este instante, para darle la mayor gloria a Dios. Y estos encuentros que estamos haciendo todos los lunes a las 8 de la noche hora Colombia, 9 hora Estados Unidos y 10 hora Argentina, para todos los que se conectan desde estos diferentes lugares, este espacio es un espacio que el Señor nos ha pedido, que desde lo alto se nos ha pedido, porque el mundo hoy necesita mucha oración y el Señor nos ha dicho, y se lo decía el lunes pasado y se lo voy a seguir repitiendo, porque como se lo digo a mis hermanos en la comunidad, voy a sonar como un loro, como un disco rayado. Y no me va a dar pena, porque lo voy a seguir diciendo, porque así me pide el Señor que lo haga en mi interior, y es decirles que la oración es la única solución. Hoy, cuando el mundo está tan convulsionado, hoy cuando creemos que todo se nos está viniendo encima y que todo ya va en declive, pues el Señor nos dice, miren, la solución no es un presidente, la solución no es un líder social, la solución es la oración, porque si no hay oración, no hay presidente que valga y que nos ayude a salir adelante, no hay líder social que nos ayude, no hay líder religioso que nos dé la mano y nos conduzca en este camino que a veces parece hasta árido y desierto. Pero si nosotros oramos en el Señor, si nosotros confiamos en el Señor y establecemos una intimidad profunda con el Dios Todopoderoso, entonces Dios va a suscitar, ahí sí, presidentes con temor de Dios que nos conduzcan hacia Él. Va a suscitar líderes sociales y religiosos que nos conduzcan hacia Él. Pero es que tenemos que orar para que eso suceda. Si no oramos, no va a suceder. Tenemos que orar para que suceda. Solo la oración nos va a permitir hacer que suceda. Y tú y yo, a través de estos cenáculos, vamos a poner todo de nosotros para que el Señor nos ayude a que el milagro suceda en nuestra vida. Porque las personas piensan que los milagros simplemente o solamente se dieron en el tiempo de Jesús. Pero el Señor nos está invitando y está suscitando almas y espíritus de profetas hoy en día, y está suscitando ese ímpetu profético de Elías, ese ímpetu profético de Juan el Bautista, ese ímpetu profético de los apóstoles, de Juan, el discípulo amado, de Pedro, Pablo y de todos los apóstoles. Lo está suscitando, y debemos dejar que ese ímpetu y ese espíritu profético y apostólico sea en nosotros, no reprimirlo, sino que sea. Y para guiarnos en esta oración y reflexión del día de hoy, que tiene que ver con la importancia y el poder de la oración para nosotros, para la iglesia y para el mundo, quiero compartirles un texto del Éxodo. Es importante el Antiguo Testamento. Algunos menosprecian el poder que tiene la palabra del Señor revelada en el Antiguo Testamento. Algunos dicen, no, ya la revelación está dada y está solamente en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios y en las cartas de los apóstoles y en los escritos de los apóstoles en el Nuevo Testamento acerca de la experiencia de Jesús. Y claro que sí, ahí está dada la revelación, pero la revelación se viene dando desde el Antiguo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento se prefiguraba a Cristo en el que se da la revelación completa. Por eso nosotros no debemos prescindir
del Antiguo Testamento. Al contrario, debemos acercarnos al Antiguo Testamento para ver qué nos tiene para decir el Señor, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Nos tiene para decir en palabras, en experiencias y en acciones de ese tiempo a hoy. Hoy en día, ¿qué nos tiene el Señor para decir? Y por eso hoy les queremos compartir para este espacio de reflexión. Hoy les quiero proponer el capítulo 17 del Éxodo, versículos 8 y siguientes. Y dice: los amalecitas fueron y atacaron a los israelitas en Rafidín. Moisés dijo a Josué: escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalec. Mañana yo estaré de pie en la cima del monte con el bastón prodigioso en la mano. Hizo Josué lo que le decía Moisés y ató a los amalecitas. Entretanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima del monte. Mientras Moisés tenía en alto la mano, vencía a Israel. Mientras las tenía bajada, vencía a Amalec. Y como le pesaban las manos, ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentase, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así sostuvo los brazos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalec y a su tropa a filo de espada. El Señor dijo a Moisés: escríbelo en un libro de memorias y léeselo a Josué. Borraré la memoria de Amalec bajo el cielo. Moisés levantó un altar y lo llamó Señor mi estandarte, diciendo: monumento al trono del Señor. El Señor está en guerra con Amalec de generación en generación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este texto es maravilloso. Lo leímos hace poco, nos lo proponía la liturgia hace poco. La liturgia de la iglesia hace poco en las lecturas de la Eucaristía, y vemos el poder que tiene la oración. Nosotros a veces olvidamos del don maravilloso que Dios nos permite en la intimidad que podemos encontrar con Él a través de la oración. Y es que hay muchas formas de orar, hay muchas formas de establecer una intimidad con Dios. Está la oración vocal, está la oración que se hace a través de rezos, está la oración de contemplación, está la oración que se hace en la cotidianidad. Todo puede ser oración si así nosotros lo queremos y nos disponemos para ello. Y el texto que nos regala el Señor hoy en el Éxodo, en esta experiencia de Moisés en la guerra que tenía el pueblo de Israel con los amalecitas, vemos cómo Dios pone su mano sobre el pueblo de Israel debido también a la intercesión de Moisés y de la comunidad que tenía Moisés a su alrededor, representada en Aarón y Hur. Entonces vemos cómo es vital e importante para nosotros los cristianos y para la iglesia la oración. Es vital porque solo con la oración nosotros podemos ganar batallas. Y claro, la oración personal nos motiva y nos mueve a nosotros a abrir nuestro corazón y nuestro espíritu a la acción de un Dios que se quiere dar por completo al ser humano. Pero cuando nosotros no nos quedamos en una experiencia espiritual intimista donde solamente oro con Dios y no necesito una comunidad para tener una experiencia de fe profunda y sincera, sino que solo con Dios, ¿no? Como hoy se escuchan a muchos jóvenes, también a muchos adultos decir por ahí: no necesito una religión, no necesito ritos, no necesito nada para tener una relación profunda con Dios, porque si Dios es omnipresente, entonces me habita mi casa, los lugares donde estoy, y por lo tanto no necesito ir a un templo, no necesito ir a un grupo, en fin. Esa es una mentira, una artimaña del enemigo, un engaño que hila fino, como decimos nosotros en Colombia,
Porque, claro, hay una verdad en lo que estas personas afirman, que Dios está presente en todo y que podemos dialogar con Dios, tener coloquios con Dios, forjar nuestra intimidad con Dios desde la realidad cotidiana que vivimos en nuestra casa, en los lugares donde estamos, hasta en nuestro interior, estando en cualquier lugar. Pero el Señor nos muestra la importancia de la comunidad. Es más, en el Evangelio el Señor nos dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, allí está Él. Él se hace presente. Y el Señor no iba solo. Nosotros en Colombia le decimos a esto los cuzumbosolos. Personas que van solas en la vida, que no les importa a los otros y que creen que en soledad pueden lograr lo que quieran. El Señor nos muestra con su testimonio que es importante la comunidad. Él, siendo Dios, forjó una comunidad de apóstoles y de discípulos grande con la que se reunía para orar, para compartir la palabra. Y asimismo aprendieron los discípulos. En Hechos de los Apóstoles más adelante nos va a decir que miren cómo se aman, tienen todo en común, se reúnen para compartir la palabra de Dios y para escuchar la predicación de los apóstoles. Y de alguna forma ese pedido que el Señor hacía e hizo en ese tiempo y nos mostró en testimonio cuando Él estuvo acá en la tierra encarnado y nos enseñó a través del Evangelio, también nos lo está pidiendo hoy en día. Y por eso este cenáculo, este es su cenáculo, porque es de Él. Él lo ha pedido y estamos por obediencia y fidelidad a Él aquí haciéndolo. Y desde el Antiguo Testamento, desde la experiencia de este pueblo que caminaba en Éxodo con Moisés, guiado por Moisés, que fue el profeta elegido por Dios para guiar al pueblo en el desierto, en esta batalla que tuvo el pueblo de Israel con los amalecitas, vemos cómo la oración de Moisés sostenía la victoria del pueblo. Y tú podrás decir, no, pero es que Moisés era Moisés, ¿yo quién soy? Pues el Señor hoy te dice a ti: tú, para tu familia, eres el Moisés que necesito en oración, con las manos levantadas para que la victoria de tu familia en esto que está viviendo espiritualmente, humanamente, psicológicamente, económicamente, para que de allí salga victorioso. Pero tú puedes ser el Moisés que Dios está poniendo en tu familia para que con los brazos levantados en oración saca en victoria a tu familia. Tú puedes ser ese Moisés en tu trabajo, que por todas las realidades que en un ambiente laboral pueda estar sucediendo, tú puedes ser ese Moisés que con tu oración silenciosa, con tu oración prudente y callada allí desde tu oficina, desde tu puesto de trabajo, desde tu lugar, orando, puede hacer que mucho de aquello que el mal pueda estar atando, encadenando, truncando, trabando, puede hacer que a través de tu oración y tus manos levantadas al cielo, eso se desate y salga Dios en victoria a través de ti en ese lugar. Tú puedes ser el Moisés en tu comunidad, en tu parroquia, que a través de tu oración de intercesión Dios pueda estar usando esa oración como vía y canal de bendición para los tuyos. Por eso no podemos, queridos hermanos, hoy en día prescindir de la oración. No podemos dejar a un lado la oración, porque la oración es la que hace que en nuestro interior se suscite una sed profunda de Dios, una sed única y verdadera de Dios, no una sed pasajera, porque también sabemos que el enemigo puede poner en nosotros sed, en plural, por decirlo así, puede poner en nosotros una sed de Dios para que sintamos, como decimos nosotros, esos fogonazos espirituales en los que queremos, mejor dicho, ir y comernos el mundo, hacer cosas para Dios, pero asimismo agotarnos sin lograr nada en un proceso de vida espiritual y maduración espiritual. Y es que Dios es un Dios de procesos. Dios no es un Dios de cosas instantáneas y ya. El mal es de momentos, de realidades instantáneas, de chasquidos de dedos. Por eso esta película
creo que es de Marvel, sí, el universo Marvel, esta donde aparece un personaje que es como un demonio, porque no es Dios, y nadie como Dios, nadie, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, llamémoslo así, demonios. Además se llama Thanatos, muerte, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con muerte, en fin. Y a este personaje le pusieron todo lo que un ser humano quisiera tener en su poder para hacer lo que quiera, lo que le venga al pensamiento. Y este personaje de Marvel llamado Thanatos hizo todo lo posible para conseguir, creo que se llamaban las gemas del infinito, creo que se llamaban, y lo digo porque vi la película, porque me encantan las películas de ciencia ficción, pero lastimosamente ya la están llenando con muchas cosas oscuras. En fin, hay mucha cosa que contamina la mente y también contamina el alma, y que hay que tener mucho cuidado de lo que vemos. Pero antes de mi conversión, que después en algún momento podemos compartir testimonios de conversión de los que estamos en la comunidad y de otras personas que podemos invitar, pero bueno, eso será en otro encuentro en el que les podré compartir el testimonio de conversión de mi vida, que fue hace poco. Siento que estoy caminando en conversión realmente como el Señor quiere que camine, aunque es un reto y es un desafío constante, diario, desde Cuaresma de este año, desde marzo, pero bueno, ahí vamos. A lo que voy es, este personaje Thanatos logró capturar todas las gemas del infinito, se la puso en su mano, en un guante que tenía la mano, se lo ponía en la mano, y con un chasquido de dedos podía hacer o destruir toda la vida del mundo o crear de la nada. Es el poder que quiere tener el demonio, que está figurado en este personaje. Y quizás es el deseo de muchos, lo instantáneo, lo que con un chasquido de dedos pueda suceder para mi bien, egoísta, porque al final es egoísta. Lo que este personaje tenía una gran herida en su corazón, y por esa herida no había perdonado, y como no había perdonado, quería vengarse con el universo, con lo que existía, por todo lo que él había recibido desde pequeño en su infancia y por todo lo que había en su interior. Y asimismo, a veces todo ese deseo egoísta, egocentrista que tenemos de hacer que todo lo que está a nuestro alrededor suceda como queremos, es un deseo no divino, es un deseo no lleno de bondad, sino un deseo muy humano, del cual el mal espíritu se agarra para hacer en nosotros su voluntad. Escuchaba un día al padre Fernando Cárdenas, que es nuestro director espiritual, en una predicación, en un retiro que hizo acá en Colombia, en uno de los foyers de Charité. El padre nos decía que, bueno, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero Marilyn Manson, bueno, no sé cómo se llama, este sacerdote satánico, decía que el espíritu satánico no está en hacer, cultos al demonio, no está tanto en hacer ritos, en hacer conjuros, en hacer brujería, en hacer misas negras. No, decía él que el verdadero espíritu satánico está en que la persona haga lo que quiera. Decimos en Colombia, en que uno haga lo que se le dé la gana. Porque cuando uno hace lo que uno quiere y no lo que Dios quiere, entonces el mal se impone en nosotros y empieza a imperar su voluntad en nosotros. Y la voluntad del mal es la maldad, es la injusticia, es el egoísmo, la soberbia, y es la condenación, es maldición. Pero la voluntad de Dios es amor. Por eso esa realidad, o ese personaje de Marvel, Thanatos, que con un chasquido de dedos puede lograr lo que quiera, es el deseo de muchas personas hoy, y quizás también el deseo de muchos líderes de nuestros países, de nuestras naciones, y también de muchos líderes cristianos, católicos, y lo digo con
toda la sinceridad, porque nos pasa a todos. Es una tentación realmente. Pero hoy el Señor en este texto nos muestra cómo esta experiencia de oración de Moisés, que llevó al pueblo de Israel a una victoria real y contundente en el Dios que es verdad y que es Rey de todo, vemos cómo en Moisés se da esta experiencia de proceso. Si tú quieres que en tu vida espiritual haya un camino, haya madurez y haya santidad, no creas que de un día para otro va a suceder. Si tú quieres que en tu vida haya conversión, no creas que la conversión es de un día para otro. Hay muy pocas experiencias en la historia o que nosotros podamos conocer que se den o que se hayan dado como la experiencia de conversión paulina, que fue un mismo día, cayó del caballo y el Señor lo tomó y le cambió la mente, el corazón, la vida y lo puso a caminar diferente. A veces a muchos de nosotros el Señor nos pide procesos, nos pide paciencia y perseverancia. Y se los digo porque lo viví y lo estoy viviendo. Cuando les pueda contar, tengamos la experiencia o tengamos el tiempo para contarles mi testimonio, les puedo profundizar más en esto, pero les voy a contar solo un pedacito. Cuando inició todo este proceso, el Señor me regaló la gracia, indignamente yo, de tener una experiencia de encuentro con San Miguel Arcángel. Y digo encuentro porque fue en una visión, alcancé a ver a San Miguel Arcángel, pero bueno, no voy a entrar en detalles. Lo que les quiero compartir es lo que San Miguel Arcángel en esta visión me decía y me pedía, y a través de todo lo que me estaba mostrando, encontraba que también está pidiendo a la iglesia de hoy, es precisamente perseverancia, fidelidad, paciencia en el camino de la fe. Y eso es lo que el cielo nos está pidiendo, y San Miguel Arcángel, que es el príncipe de la milicia celestial, está formando un ejército, y tú que estás aquí, tuvimos algún problemita allí, pero bueno, ya volviendo, les estaba contando que San Miguel nos está pidiendo hoy en día precisamente perseverancia y fidelidad en el camino de la fe. Perseverancia y fidelidad en el camino de la fe. Y es que nosotros los cristianos a veces nos dejamos ganar por el deseo del inmediatismo, del querer tener todo ya, del querer hacer los dedos, hacer un chasquido con los dedos y tener ya. Y como les decía, estas experiencias de conversión como las de Pablo muy pocas veces se dan, y las veces que se dan son por gracia de Dios y porque por la infinita misericordia de Dios tienen un propósito. Pero realmente cualquier camino de conversión es un camino de proceso. Y decía, siempre lo digo, decía un padre formador mío, nos decía que el proceso de conversión y de madurez en la fe termina 3 días después de muerto. Es decir, dura toda la vida y continúa, digamos. Pero a lo que voy es, Moisés, en este texto bíblico del Éxodo, tuvo la experiencia precisamente de proceso. Dios pudo haberle dado la victoria a Israel de inmediato, porque es Dios y tiene el poder para hacerlo. Pero Dios, con todo lo que hace y sucede en su pueblo, nos está dando una enseñanza. Y la enseñanza es precisamente que el caminar de la fe es un caminar, a veces puede parecer lento, a veces puede parecer que se acelera, a veces puede parecer que se detiene o retrocede quizás un poco para coger más impulso y continuar. Pero Dios, con ese caminar que nos enseña, es que para ganar el cielo tenemos que
dolernos, para ganar el cielo, para ganar la vida abundante que Dios nos promete, tenemos que hacer camino. Y si ustedes se dan cuenta, toda la historia de salvación está atravesada por un camino, por un tránsito, por un transitar. Lastimosamente, Dios creó a Adán y Eva y estuvieron en el paraíso. Y ellos, por el pecado, y digo lastimosamente, el lastimosamente va aplicado a la desobediencia que Adán y Eva tuvieron, y por el pecado que entró a la creación a través de ellos dejarse seducir por la tentación de este animal, de la serpiente. Y es que ellos, después de haber desobedecido a Dios, transitaron, hubo un tránsito del Edén, de esa tierra fecunda que Dios había preparado para ellos, hubo un tránsito a la tierra donde iban a sudar, a arar y a tener que con el sudor de la frente hacer nacer y crecer los alimentos para que ellos pudieran comer. En el Edén lo tenían todo, pero a veces teniéndolo todo y a veces teniendo toda la bendición del Señor, no somos conscientes de las gracias, de esas gracias de Dios, y la desechamos por, lo digo así, por la basura que ofrece el mal. Y es que teníamos todo, pero el Señor nos puso una condición: no coman de ese árbol. Pueden comer de todos los frutos, pero menos de ese. Y Adán y Eva pudieron haber vivido toda la eternidad, porque lo que el Señor quería era precisamente que el ser humano viviera una eternidad junto a Él, en el amor. Nosotros llegamos de la nada, porque fuimos creados de la nada para la eternidad. Y el Señor, cuando nos creó, Él tenía en su plan y en su diseño que Adán y Eva no perecieran, porque el perecer es consecuencia del pecado, la muerte es consecuencia del pecado. Pero como sabemos, Cristo, por la resurrección y por su muerte en la cruz, venció a la muerte. Dios mismo con la muerte venció a la muerte. Y Dios hoy nos enseña que con nuestro deseo de perseverar venzamos nuestro antideseo, ¿no? de Él en la inmediatez, ¿no? Por nuestro deseo de inmediatez podemos estar esquivando muchas bendiciones y gracias que Dios nos da constantemente. Entonces, Adán y Eva sufrieron un tránsito del Edén, donde todo lo tenían, donde Dios proveía todo para ellos, donde no pasaban hambre, donde ninguna planta moría y siempre habían frutos. De ese lugar a la tierra en la que nos encontramos hubo un tránsito. También Noé vivió un tránsito cuando Dios purificó al mundo. Dios, al ver todo, se arrepintió de habernos creado, lo dice en la palabra de Dios. Pero Dios tuvo misericordia, en su infinita justicia tuvo misericordia y no nos destruyó de la faz de la tierra, sino que vio la bondad que había en un hombre justo y recto llamado Noé. Y le dijo: construye una barca. Y sobre esa barca Dios llevó o conservó un resto santo, y con ellos un resto de la creación, en animales y también quizás en especies vegetales, en fin. Un resto santo. Y vivieron un tránsito en esa barca. En medio de esa barca hubo un tránsito también, hasta que encontraron, después de 40 días y 40 noches, encontraron tierra firme y pudieron bajarse. Hubo un tránsito también allí. Luego, en el Éxodo, que es el texto del que estamos sacando este fragmento que estamos meditando el día de hoy, el pueblo de Israel, se nos narra en el Éxodo, tuvo un tránsito también de Egipto, de la esclavitud que vivían en Egipto, a la tierra prometida. Fue un tránsito, 40 años de tránsito vivió y padeció también, porque
Por el desierto no siempre no se viven cosas muy bonitas, que digamos. Se vive escasez, se vive hambre, se vive sed, la sed. Se vive el sol que nos calienta, nos quema, pero también en la noche el frío extremo. Son los extremos que se viven en un desierto. Pues el pueblo de Israel vivió un tránsito. Muchos, los profetas, si miramos cada uno de los profetas, vivieron experiencias de tránsito. Jesús también vivió en camino, transitó con sus discípulos y los llevó a ellos a vivir también un tránsito de su vida pasada a una nueva vida. Por ejemplo, a Pedro le dijo, ya no serás pescador que pescarás peces en el mar, sino que ahora vas a ser pescador de hombres, vas a pescar personas, almas para Dios, para el reino de los cielos. En Pedro hubo un tránsito, y asimismo en cada uno de nosotros hay un tránsito. Y el tránsito, transitar de un lugar a otro, implica camino, implica proceso. Y los procesos implican dolor, implican cruz, sacrificio, implican de nuestro esfuerzo, de sudor, de lágrimas, de dolor. Pero lo que viene y lo que encontramos al final es satisfacción y gloria. Y en este texto se nos narra que Moisés tenía sus manos levantadas, pero como sus manos eran pesadas, él tendía a bajar las manos. Y ese tránsito del que les hablo, ese camino, ese proceso en la vida espiritual, tiene que ver con nuestra perseverancia hoy, precisamente que estamos hablando también de la oración. Perseveremos en la oración. No nos dejemos ganar por la tentación del demonio, de la serpiente seductora que nos engaña la mente y el corazón diciéndonos, como ya oraste, ya no necesitas orar más. Como ya fuiste a misa, ya no necesitas ir mañana a misa. Como ya, ayudaste a un hermano, ya no necesitas luego ayudar a otro. Como ya, todo tan mínimo cuando se trata de la bondad y de Dios, pero maximiza todo cuando de pecado y de placer y de poder y de tener se trata. Es que eso hace el demonio en nuestra vida, queridos hermanos. El demonio minimiza lo de Dios y maximiza la maldad, el infierno. Minimiza el cielo y maximiza el infierno. Y cuando usted sienta que sus brazos en oración, en alabanza y adoración y contemplación a Dios, ese signo de los brazos levantados que significa o simboliza mejor usted, su alma y su espíritu levantados en pie delante del Señor orando, cuando usted sienta que por el peso de la vida, por el dolor de la cotidianidad, de las rutinas, siente que van decayendo, pues ahí es cuando más usted debe buscar levantarlas y sostenerlas. Pero es que uno mismo no puede sostenerse. Si nosotros fuéramos autosuficientes, entonces quizás Dios no hubiera enviado a su Hijo, a su único Hijo, para redimirnos y para mostrarnos el camino y el horizonte de la salvación. Si fuéramos autosuficientes, Dios hubiera dicho, no, ellos mismos lo pueden hacer, que lo hagan ellos mismos, así que, hijo mío, quédate aquí junto a mí, no vayas a padecer por ellos algo que no necesitan. Pero como nosotros todo lo necesitamos de Dios, porque no somos autosuficientes, porque no somos Dios, ¿quién como Dios? Nadie como Él. Entonces nosotros necesitamos la ayuda y la asistencia divina. Y esa asistencia divina, queridos hermanos, y es la centralidad del mensaje que les quiero dejar el día de hoy, se encuentra en el respaldo que una comunidad, que una iglesia nos da. Por eso no podemos concebir a un cristiano solo. No podemos concebir a un cristiano que viva su experiencia y su camino espiritual en soledad, porque es un engaño. Aquel cristiano que le diga, no, yo camino solo, me formo solo, yo aquí soy solo y solo yo, solamente yo, entonces salga corriendo de allí, porque ese está viviendo una experiencia religiosa diferente a la experiencia religiosa que nos propuso Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret
nos enseñó que nosotros en comunidad salimos adelante. Hay un refrán, un dicho que dice que andando solo quizás puede uno andar más rápido, pero andando en comunidad vamos seguros y llegamos. Porque solo vamos rápido pero nos cansamos y no tenemos allí una fuerza que nos empuje a continuar, pero andando en comunidad tenemos el respaldo de que aunque vamos lento, procesos, camino, tránsito, aunque vamos transitando el camino de la fe lento, vamos seguros y seguros llegaremos al final. Por eso, hermanos, no echemos a la basura, no echemos al olvido, a la ignorancia, todo lo que el Señor nos enseñó en el Evangelio y luego, posteriormente, los discípulos en su experiencia de vida comunitaria. No dejemos a un lado la necesidad que tenemos como personas de encontrarnos en comunidad para orar, para construir iglesia juntos. Sintamos humildemente la necesidad de Dios, pero no solamente de un Dios que nos habita en la soledad y en la intimidad, sino también de un Dios que habita el hermano y en ese encuentro un Dios que se revela en el encuentro. Por eso, busquemos cada día estar en comunidad, orar en comunidad. Busquemos cada día congregarnos como iglesia en los templos. Los templos están quedando vacíos. Los salones parroquiales están quedando vacíos. Las parroquias están quedando vacías porque estamos aprendiendo de lo que el mal nos está enseñando hoy en día y estamos aprendiendo con todo el placer del mundo. Y es que, y eso también es resultado de esta pandemia, lastimosamente, y es que usted puede vivir desde su casa una experiencia de fe sin necesidad de encontrarse con otros. Lastimosamente, y digo lastimosamente porque la virtualidad tiene mucho de bueno. Por ejemplo, esto que estamos viviendo en este momento es muy bueno y es consecuencia de la virtualidad, el que nos podamos encontrar desde diferentes lugares y países para orar juntos y aprender juntos lo que el Señor tiene para decirnos. Pero también sabemos que la virtualidad tiene sus desventajas y que puede ser desgracia para el camino espiritual de las personas y para el tránsito de una vida espiritual inmadura a una vida de madurez espiritual. Y es que la virtualidad suprime el encuentro presencial. Dios, que es el eterno presente, nos invita a presenciarle, así como Él nos presencia todo el tiempo, porque Dios es un Dios presente, que nos presencia todo el tiempo. Y lo repito porque hay que repetirlo, porque a veces se nos olvida que Dios es el eterno presente. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios, así como presenció el pasado en nuestro pasado, está presenciando este presente. Y así como presencia este presente, así mismo está presenciando el futuro en el que ya nos está viendo a nosotros. Y en el que nos ha soñado. Pero si tú te dejas seducir por el mal, por el pecado, por el deseo de lo instantáneo, de lo inmediato, pues ese Dios que en este momento te está presenciando en su sueño, que es su diseño original y el plan que originalmente tiene para ti, por ese pecado por el cual nos dejamos seducir, esa imagen de Dios que nos está presenciando en un futuro que nosotros no conocemos, pero que Él sí, se puede borrar a su vista por nuestro libre albedrío y nuestra propia decisión. Por eso lo importante de la oración, porque imagínense si Moisés hubiera bajado sus brazos, si Moisés no hubiera tenido hasta el final sus manos levantadas, la historia hubiera sido diferente. Y por eso hoy te pregunto, ¿tú quieres que en tu vida se escriba la historia de Dios? ¿O tú quieres que en tu vida se escriba una historia en la que la derrota sea la protagonista?
Entonces miremos cómo, y ya con esto voy cerrando, concluyendo, miremos cómo este texto del Éxodo nos muestra el camino a través del cual Moisés logró la victoria de Dios, o cómo Dios logró la victoria a través de Moisés en el pueblo. Y dice que como le pesaban las manos, los que estaban allí, es decir, Aarón y Hur, tomaron una piedra y la pusieron debajo para que se sentase. Entonces imagínese, contemple ese momento. Imagínense Moisés ahí con los brazos levantados, cansados y quizá los brazos temblorosos, las manos ya temblando, porque cuando uno a veces tiene los brazos levantados por mucho tiempo, la sangre como que ya no llega a los dedos, uno empieza a sentir como un escalofrío por todo el cuerpo y en las manos un frío, casi adormecida las manos. Y empieza uno a temblar de no poder sostener más su mano, sus brazos. Y yo me imagino allí Moisés con sus brazos levantados, sin poder sostenerlos más. Si hubiera estado solo, hubiera sucumbido, hubiera caído y el pueblo hubiera sido derrotado. Pero allí estaba Aarón y Hur en representación de la comunidad, del pueblo que estaba batallando. Y ellos se dieron cuenta de lo que estaba pasando en Moisés y a través de él al pueblo, y vieron que Moisés estaba cansando y quizás Moisés pidió ayuda. Hay que pedir ayuda, no podemos sentir miedo, pena, vergüenza de pedir ayuda, porque quien pide ayuda se humilla y quien se humilla Dios lo enaltece. Y quizás Moisés allí pidió ayuda y ellos también se dieron cuenta que él estaba necesitando ayuda. Cuando tú estás en una comunidad presencialmente, por eso mi sueño, nuestro sueño como comunidad de servidores de los últimos es que en algún momento su cenáculo lo podamos hacer presencialmente con todos. No sé cómo pueda pasar, pero hoy todos los medios a través de los cuales nos podemos transportar pueden hacer que suceda este deseo y este sueño, pero la comunidad también puede verte y puede ver lo que te está pasando y puede ver tu necesidad y puede tenderte la mano. Y dice que los que estaban allí tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentase. Imagínense ustedes Moisés en esa posición, pudiéndose sentar. Imagínense el alivio que sintió su cuerpo. Pero había algo que solucionar aún y eran sus manos. Estaba cansado y estaba ya casi cayendo y declinando. Y Aarón y Hur dice, le sostenían los brazos uno a cada lado y así sostuvo los brazos hasta la puesta del sol. Tránsito. Quizás la batalla empezó en la madrugada o empezó en la mañana, donde el sol estaba en pleno brillar. Y fue un camino, fue un proceso, fue un transitar en Dios, en confianza y fe, en una experiencia comunitaria única. Porque cuando nosotros vivimos una experiencia de fe en comunidad, una experiencia de intimidad con Dios en comunidad, se convierte en una experiencia única, donde Dios nos hace uno. Es que Moisés era uno con el pueblo que batallaba. Era uno por esa oración. Si él bajaba las manos es como si él dejara o botara al piso la espada y el enemigo le cayera encima y lo golpeara con fuerza. Por eso si tú estás en comunidad, tú puedes pedir ayuda a la comunidad y la comunidad te va a sostener. Pero asimismo la comunidad se da cuenta de tu necesidad y te tiende la mano muchas veces sin tú pedir ayuda. Y sigue el texto diciendo, Josué derrotó a Amalec y a su tropa a filo de espada. Y el pueblo de Israel obtuvo la victoria por Dios a través de esta experiencia de sacrificio de Moisés. Y es que Moisés vivió una experiencia pequeña de sacrificio, como Cristo vivió luego una experiencia grande de sacrificio definitivo en la cruz. Y asimismo, queridos hermanos, el camino de fe implica experiencias pequeñas y muchas veces grandes de sacrificios para lograr vencer en la batalla
de la vida, en la batalla, de la cotidianidad. Por eso, hermanos, cuando un pueblo alaba a Dios, suceden cosas, como dice la canción. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando tú te unes en comunidad con otros hermanos para alabar a Dios, suceden cosas maravillosas, suceden milagros. Moisés, con su oración, en ese gesto físico de tener las manos levantadas, gracias a esa oración sucedió una cosa maravillosa en el pueblo y fue su victoria en la guerra contra Amalek. Si hoy oramos, Dios nos dice, mire, claramente Dios nos lo ha dicho, la oración es la solución. Y esto no es nuevo, pero Dios no lo repite porque a veces parecemos que no somos conscientes de lo que Dios nos da y nos pide. La oración es la solución. Y si oramos en una oración personal e íntima con Dios, nuestra relación e intimidad con Dios se va a hacer tan fuerte y tan sólida que nuestra fe va a lograr aquella promesa de Cristo que nos dice, si tu fe es tan grande, es tan grande, quizás como aquel grano de mostaza que inicia pequeño pero se vuelve un árbol frondoso, si tu fe es así como un grano de mostaza, le dirás a la montaña, muévete y se moverá. Y esa promesa es real y estamos en tiempos en donde nosotros Dios está pidiendo a la iglesia, a los cristianos, fe para que Él pueda hacer a través de nosotros en el mundo prodigios como en el tiempo de Moisés. Y eso nos los ha prometido el Señor también, que Él va a hacer prodigios grandes, pero por nuestra fe. Si no tenemos fe, esos prodigios no van a pasar y muchas almas no se van a salvar. Y la fe se alimenta con la oración. Si no oramos, no vamos a tener una fe verdadera, profunda y sólida para que en nosotros se cumpla la promesa de Dios en la iglesia y en el mundo. Y si oramos en esa intimidad de lo que nos decía Jesús, del cerrar la puerta, entrar a la intimidad, y el Padre Dios que habita esa intimidad estará allí con nosotros y allí estaremos saboreando la dulzura de un Dios que es tan íntimo como nuestra propia intimidad. Pero Dios nos invita a no quedarnos allí, sino que la invitación de Dios es a salir de nuestra intimidad para forjar una experiencia de intimidad comunitaria con otros. Y es que es allí, en esa experiencia de comunidad, donde orando y alabando a Dios junto a otros, Dios logra en la iglesia y en la humanidad milagros grandes, obras maravillosas, porque cuando un pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando tú te encuentras en comunidad para orar, cuando tú te encuentras en comunidad para hacer obras de misericordia y de caridad, suceden cosas maravillosas en tu vida, en tu familia. Sucede la salvación, sucede liberación, sucede la sanación, sucede Dios en medio nuestro. Por eso este era el mensaje que queríamos desde los servidores de los últimos. Queríamos a ustedes compartirles este tema para este su cenáculo, este tema de la oración, la importancia de la oración hoy, porque cuando un pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Cuando un pueblo se reúne a orar suceden cosas maravillosas. Cuando una familia ora, permanece unida. Cuando una familia ora unida, permanece unida. Cuando una parroquia ora, permanece unida y sus obras alcanzan a muchos. Y termino con esta frase. La iglesia es la mano de Dios que se extiende en el mundo para tocar a la humanidad. Por eso es necesario que estemos unidos en oración. Es necesario que estemos unidos orando, y más que nunca hoy la oración es poder.
de Dios en nosotros y a través de nosotros para el mundo, porque la oración es consuelo del corazón de Dios. Cuando oramos en comunidad y como iglesia, consolamos el corazón de Dios por todos los ultrajes, sacrilegios e indiferencias de muchos y quizás de mayorías ya hoy. Ya los cristianos estamos siendo cada vez más minoría y vamos a ser minoría. Vamos a ser muy pocos, vamos a ser un resto. Ojalá que seamos el resto santo del que habla el Antiguo Testamento, del que habla el profeta Isaías y del que hablan muchos profetas de hoy en día, de la actualidad. Ese remanente santo de Dios. Y cuando hablo de remanente no hablo de esas realidades o experiencias catastróficas, ¿no? Que hoy hablan de los remanentes y entonces el pueblo remanente es el pueblo fiel, pero está en contra del Papa. Entonces, ¿qué fidelidad? Si realmente usted quiere ser de ese pueblo último, de los últimos tiempos, de ese pueblo, de ese resto fiel y santo, de ese remanente del que tanto se habla hoy en día, lo primero y lo que nos pide San Miguel es ser obedientes a la Madre Iglesia. Y la obediencia empieza desde la cabeza y líder vicario de Cristo llamado Papa Francisco. Hay muchos movimientos hoy que hablan mal del Papa y ni siquiera le llaman Papa Francisco, sino que le llaman el Jorge Bergoglio, porque creen que el único Papa verdadero es el Papa Benedicto XVI. Pues no, hermanos, no nos dejemos engañar. Unámonos a la oración del Papa, intercedamos por él, por su salud y por todo lo que pueda estar viviendo, porque él es el vicario de Cristo, el Espíritu Santo no se equivoca, y no seamos blasfemos contra el Espíritu, porque la blasfemia contra el Espíritu es el único pecado que no tiene perdón de Dios. Y cuando nosotros decimos que el Espíritu Santo se ha equivocado, cuando el Espíritu Santo de Dios es Dios y es la verdad, y si decimos que la verdad en sí misma se equivoca y entra en error, estamos blasfemando contra esa verdad, y cuando eso pasa, estamos atacando directamente a Dios y estamos dejándonos vencer por el mal y estamos dejándonos derrotar por el mal y causando un gran dolor en el corazón de Dios Padre. No nos dejemos, hermanos, no nos dejemos por el mal, luchemos, seamos perseverantes, obedientes, fieles, perseverantes hasta el final. En eso consiste este camino y eso lo podremos lograr si oramos en nuestra oración personal, pero uniendo nuestra oración personal y nuestro camino espiritual a una experiencia comunitaria de oración y de camino, de peregrinación, de tránsito, porque estamos en este mundo peregrinando en tránsito hacia la eternidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santo Dios, Espíritu de amor, Espíritu divino, gracias por este momento de compartir. Gracias, oh Santo Espíritu, por este momento en el que hemos aprendido un poquito más de lo que tú quieres para nosotros, del camino que nos muestras y del tránsito que quieres que hagamos, del tránsito de una fe quizás intimista y sola, en soledad, a una fe comunitaria y real. Porque muchas veces la fe intimista, como tú nos muestras, oh Santo Espíritu de Dios, se queda allí en una intimidad solitaria, en un individualismo que no es fecundo sino infértil. Pero tú nos enseñas, Espíritu Santo, que cuando nuestra fe es como en común, es comunitaria, es unida a una fe de una comunidad, de una iglesia, es fecunda, es fértil y da muchos frutos. Por eso, oh Santo Espíritu de Dios, hoy te alabamos y levantamos nuestras manos al cielo para darte la mayor gloria y honra, oh Santo Espíritu de Dios, para pedirte que fecundes nuestro corazón y en este
este momento te pido, oh Santo Espíritu de Dios, que toques el corazón de cada uno de los que estamos aquí conectados, que toques el corazón de cada una de las personas que nos encontramos aquí en este momento de oración y aquellos que verán este cenáculo, su cenáculo en otro momento, en otro espacio de su tiempo, en este día, en esta semana. Tócanos, oh Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, oh Rúas, Espíritu Santo, ven con poder, manifiéstate con poder, toma nuestro corazón, ilumina nuestras oscuridades, sana nuestras enfermedades espirituales y también corporales por la fe que tenemos en Cristo Jesús, y ven y libera, oh Santo Espíritu, nuestra vida, porque tú, Espíritu Santo, eres el Espíritu de Dios, que es Padre, Hijo, y tú, Espíritu Santo, y así mismo eres Dios, y como Dios tienes el poder para hacerlo, y por eso contigo y por ti, Espíritu Santo, damos la gloria y la alabanza a Dios, y por eso decimos: Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Trinidad Santa, un solo Dios, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Alabado seas, bendito seas, Señor. Oh gloria a ti, Señor. Gloria a ti porque solo tú tienes el poder. Gloria a ti, Señor, porque tú eres el único que nos puedes conducir hasta el corazón del Padre, que es el cielo. Gloria a ti, Señor, porque nos amas. Por eso dígale allí al Señor: gloria a ti, Señor, porque nos amas. Gloria a ti, Señor, porque nos amas. Tú nos amas tanto, Señor, que nos tienes aquí, aunque virtualmente, espiritualmente estamos unidos en una misma iglesia, en un mismo cenáculo, en el que, como en la primera comunidad cristiana, en el que, como en aquella vez cuando estaba María y los discípulos en ese cenáculo orando a Dios, y sucedió Pentecostés, también aquí, Señor, y es promesa tuya, que en cada cenáculo, que en cada su cenáculo que hagamos, sucederán pequeños Pentecostés. Y hoy, Señor, reclamamos esta promesa, Señor. Reclamamos esta promesa no solamente para cada lunes que nos encontremos, sino también para cada momento en los que también en nuestra intimidad, también en nuestra oración personal hagamos oración y pidamos, Espíritu Santo, que se derrame el Espíritu Santo y sea también Pentecostés interiores, íntimos, para que cuando nos encontremos cada lunes, ese Pentecostés interior que tenemos en nuestra alma se conjugue con los pequeños Pentecostés que cada uno hemos vivido en nuestra intimidad y en comunidad. En estos sus cenáculos podamos vivir Pentecostés en preparación del gran y último Pentecostés que tendremos en esta historia de salvación y para el cual el Espíritu Santo de Dios nos está preparando. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, presente espiritualmente en nuestro corazón, presente espiritualmente en este encuentro, en cada uno de nuestros hogares y lugares desde el cual estamos conectados. Desde esos lugares y con la presencia sagrada de Cristo pedimos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Gracias por querer haberse conectado esta noche, por querer hacer parte de esta comunidad, de su cenáculo. Gracias por decirle sí al llamado del Espíritu Santo. Bendiciones, bendita noche para ustedes, que puedan descansar, que sus fuerzas se puedan restaurar en esta noche y que el amor de Dios les tome tan profundamente que cuando ustedes se desconecten del celular y vayan a acostarse allá en su cama, en su habitación, puedan allí irse tan en paz que puedan vivir una noche santa, una noche en la que hagan de su sueño y de su descansar una oración y una contemplación del amor divino en ustedes. Bendito sea Dios
en cada uno de ustedes. Bendito sea Dios en nuestro corazón. Amén. Bendita noche para todos. Nos vemos el próximo lunes en este mismo horario. Dios los bendiga y de nuevo les doy gracias por aceptar la llamada del Espíritu Santo a este su cenáculo. Bendita noche para todos.